quiero seguir compartiendo acerca de lo que es la presencia de Dios. Mire, una realidad en la Biblia es que Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre desde un principio, ¿verdad? Cuando Dios sopla sobre el hombre, Dios lo crea, lo forma del barro de la tierra y sopla. Lo primero que el hombre ve cuando abre los ojos y vuelve a una realidad es el rostro de Dios. El hombre y su creación frente a frente, y desde entonces Dios ha deseado siempre relacionarse. Dice la Biblia que en Génesis que Dios bajaba y hablaba, decía: Adán, ¿dónde estás? Y Adán venía y corría delante de él, oía su voz y obedecía su voz. El hombre fue creado en una atmósfera ¿de cuál? Había una atmósfera que no existía fuera del huerto. Esa atmósfera se llama la atmósfera de Dios. Entonces el hombre, en el estado original de su creación, podía escuchar y obedecer la voz de Dios. El problema en la iglesia que tenemos el día de hoy es que pastores, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, miembros de la iglesia jamás han escuchado la voz de Dios. Caminan sin guianza, caminan sin dirección, hacen la obra de Dios por imitación de cultos, imitación de ¿cómo se llama eso? De liturgias, pero no escuchan la voz de Dios. Entonces Dios siempre ha querido relacionarse. Yo recuerdo en el libro del Éxodo, cuando iban camino, y entonces Dios le dice: ahora suban al monte de Galaad. Entonces el pueblo baja a Moisés y le dice: Dios nos dice que subamos ahora al monte. Y la gente del pueblo de Israel ve el monte que humeaba, tenía sonido como de muchas sirenas, humo, ¿verdad? Negro, y sonidos de sirenas y sonidos extraños. Y dijo: no, mejor Moisés, ve tú, porque si subimos Dios nos va a matar. Y vemos el miedo del pueblo de estar frente a frente con su Dios. Pero el deseo de Dios ha sido siempre ese. Jesús le dijo al pueblo de Israel: oh Jerusalén, Jerusalén, siempre les quise tener como una gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas. Dice: pero ustedes no entendieron el tiempo de su visitación. Entonces hay otra palabra: visitación. Dios nos quiere visitar. De hecho, Dios visita constantemente a la tierra. Su presencia está entre nosotros. Acuérdense que Dios, la presencia de Dios está en todos lados, ¿no es cierto? Pero no se manifiesta en todos lados. Está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Para que se presente Dios, su presencia baje, entonces se necesita que haya atmósfera. La atmósfera de Dios. Yo recuerdo cuando Benny Hinn sacó un disco y empezó a hablar de la atmósfera de milagros, porque él entendió que él no hacía nada. Lo que pasaba es que él provocaba una atmósfera. Esa atmósfera es donde entonces Dios podía hacer cualquier cosa, porque como hay una atmósfera para que la presencia de Dios se manifieste, entonces cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Hay salvación, hay sanidad, hay liberación, milagros, prodigios, señales, maravillas. Pero no solamente todo eso, escúchame bien: un movimiento de la gloria de Dios te saca para siempre de donde tú estabas. Y ahí nacieron nuevos comerciantes, nuevos millonarios, nacieron nuevas personas, nuevos ministerios se comenzaron a dar en la presencia de Dios. Y sabe algo, esa es la voluntad de Dios, es que Él pueda hablarnos a nosotros, que nosotros podamos escuchar audiblemente su voz y podamos obedecer su voluntad y hacerla sobre la tierra. ¿A cuánto le gustaría escuchar la voz de Dios? Pero entonces, escúcheme bien: el mayor obstáculo que existe para que Dios se manifieste en cualquier lugar con milagros, sanidades, prodigios, algo le pasó al micrófono, sanidades, etcétera, es que no exista una atmósfera espiritual para que la gloria de Dios se manifieste. Escucha bien. Entonces, si la atmósfera es dura, el resultado es el resultado de una alabanza y adoración muy pobre. Recuerde que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Entonces, si hay una alabanza y adoración muy pobre, si el grupo de alabanza no fluye, estas canciones que acabo de cantar con ellos no las he ensayado nunca. Ellos tienen que fluir conmigo. Me agarran en el camino y me siguen, ¿verdad? La hemos cantado en el pasado, ¿verdad? Pero hace meses yo no vivo acá, entonces
no fluyo con ellos, no están acostumbrados, pero ellos están fluyendo conmigo. Ahora, no es que fluyan conmigo, sino que fluyan con el Espíritu Santo. ¿Me comprende? Entonces es cuando los cantantes tienen cántico nuevo. Un cántico nuevo es un canto inédito que surge de unas notas que se quedan. Entonces comienza el pueblo a cantar en un cántico nuevo. Muy poco se ve ya en las iglesias el cántico nuevo, porque todo el mundo canta los cánticos profesionalmente, lo sacan con las partituras, lo canta bien el cantante, lo toca bien el músico, pero no fluye, no hay fluidez del Espíritu Santo. Entonces, cuando una iglesia no vive una alabanza o una adoración, o no tiene un estilo de vida de alabanza y adoración en sus vidas cotidianas, difícilmente podrá crear una atmósfera adecuada, ¿verdad? En la iglesia donde la gloria de Dios descienda y se manifieste su poder. Entonces tenemos que ser, número uno, tener un espíritu de adoración. Dice la palabra que Él busca dos tipos de personas. Dice: y busqué hombre que hiciere vallado a favor de la tierra delante de mí, y no lo encontré. ¿Encontrará Dios a un hombre que dispuesto a ser vallado acá? El problema es que no viene la intercesión. Ayer me asomé a la intercesión y habían 4 personas nada más. Un cuartote de intercesión donde entran como 300 personas y solo habían 4. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo no le gusta orar. ¿Y sabes cuándo no te gusta orar? Cuando haces un monólogo y te aburres tú mismo, ¿verdad? Pero cuando experimentas la presencia de Dios, escúchame bien, tú no vas a querer salir de ese lugar de intercesión y de oración. No vas a querer abandonar ese lugar, porque la gloria de Dios estará deslumbrándote. El brillo de su presencia estará tocándote. Y ¿sabes algo? Nadie puede seguir igual después de haber estado en la presencia de Dios. La gloria cae cuando un adorador cambia la atmósfera, porque para que Dios esté en todos lados, pero para que se manifieste necesita una atmósfera. Una atmósfera, ¿verdad? Entonces la gente tiene que entrar en esa atmósfera también. Y mi hermano, la presencia de Dios está en todo lugar, porque Dios es omnipresente, recuerda, ¿no? Pero para que su presencia se haga manifiesta en algún lugar específicamente, se hace necesaria nuestra decisión y nuestra participación. Dos cosas se necesitan: decisión del hombre de ver de formar la atmósfera, y la participación del hombre para que la atmósfera descienda y baje, ¿verdad? Para poder entender lo que estamos hablando de cómo atraer la presencia de Dios, debemos incorporar o meter la palabra atmósfera. Yo busqué la palabra atmósfera en el diccionario y mira la definición que tiene. Dice: atmósfera, capa de aire que envuelve la tierra. Dice ahí. 2, fluido gaseoso que rodea el cuerpo. 3, ambiente en el que vive una persona. Entonces, mi hermano, cuando Dios hace al hombre, lo formó en la atmósfera de su presencia. El hombre pudo ver a Dios, pudo hablar con Dios y pudo obedecer a Dios. ¿Me entiende? Dios formó al hombre en su atmósfera, y por eso lo cercó en un lugar que se llamó el huerto. Ahí estaba la gloria y la presencia de Dios. Ok, entonces esta definición nos ayuda para entender lo que es el mundo espiritual, porque el mundo espiritual necesita una atmósfera. Cuando usted va donde un brujo, hay una atmósfera también, ¿verdad? Las velas negras, las plumas de gallina que mataron están regadas todavía por allá. Está unos ídolos allá negros, feos ahí, y hay una atmósfera lúgubre, y hay un altar con muchas velas y con todos los santos que pueda, ¿verdad? 11,000 vírgenes y de todo tiene ahí, ¿no? Entonces usted entra ellos crean una atmósfera, y la gente entra, y cuando entra una atmósfera espiritual negativa, mala, oscura, tinieblas, ¿no? Pero cuando usted viene a una iglesia donde está la presencia de Dios, usted entra a la luz, usted entra a la bendición, donde se suelta la presencia de Dios, y usted no va a salir igual, porque nadie está en la presencia de Dios y sale igual. Necesariamente es cambiado y transformado, ¿entiendes? Entonces, mire lo que dice la palabra segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Mire, ¿a dónde Él muestra? Dice, para mostrar su poder. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste en su vida?
Pastores que me están mirando, ¿cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste en su iglesia? ¿Verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, para que los perfectos de corazón, dice acá, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. La contemplan, su presencia ahí está. Dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Entonces aquí hay una condición para que se manifieste el poder de Dios: que tengamos un corazón perfecto, que no dudemos de Dios, que confiemos en su palabra, que creamos en su palabra y que sepamos que podemos tener una atmósfera de milagros, una atmósfera de la presencia de Dios. Entonces aquí nos anima este versículo a desarrollar una atmósfera de la presencia de Dios, y lo primero que tenemos que tener es un corazón perfecto. Dios se quiere manifestar. El problema no está en que Dios se quiera manifestar, sino que tú puedas sentir la presencia de Dios, que desarrolles la habilidad de crear o penetrar en la atmósfera donde está Dios. Cuando Adán fue expulsado debido al pecado, Dios puso unos ángeles con espadas flamígeras para que no entrara otra vez el hombre en la condición de pecado a un lugar donde habitaba la atmósfera de Dios. Yo entiendo que es difícil de repente salir de esa atmósfera de Dios y entrar. No es fácil, pero eso lo tienes que hacer doblando tus rodillas. Ríndete delante de Dios, dobla tus rodillas delante de Dios, pide perdón, humíllate delante de Dios, clama a Dios que te sane, que te perdone. Clama a Dios por un cambio, porque el chiste no es pedir perdón, sino cambiar de vida. Comprométete a cambiar de vida, porque dice que no solamente tenemos que pedir perdón, tenemos que cambiar de vida, ¿verdad? Y también tenemos que desagraviar al agraviado. Es decir, si ofendimos, robamos, algo hicimos, tenemos que desagraviar al agraviado también, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros hacemos que impiden la presencia de Dios. Número uno, dice la palabra, contristar su presencia. Y contristar quiere decir entristecer, ¿verdad? La presencia de Dios. Efesios capítulo 4 verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La palabra contristar significa reprimir, contener, afligir, ¿verdad? La presencia de Dios, la orden es no reprimir, no contener, no afligir la presencia de Dios. El pecado contrista la presencia de Dios. Número dos, apagar su presencia. Nosotros somos como radios, estamos conectados, tenemos la frecuencia de Dios. Pero ¿qué pasa? El radio puede agarrar una frecuencia si está prendido, pero si está apagado no agarra nada. La frecuencia de Dios no puede llegar a nosotros porque mucha gente tiene apagado el espíritu. Está apagado. Hemos visto que podemos alejar la presencia de Dios contristando al Espíritu Santo, apagando la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces Ezequiel 8 detalla la visión de las abominaciones en el pueblo. Lo leímos, el pecado. Aún en el mismo templo la gente adoraba al sol, a Tamuz, ¿verdad? Entonces la presencia de Dios se retira del templo y se posa en el umbral de la casa, ¿verdad? Y la gloria de Dios en el 9 capítulo 3, dice el 9 capítulo 3, dice acá, dice, vea Ezequiel capítulo 9 verso 3. Ezequiel 9 verso 3 dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero del escribano. Entonces aquí vemos, es retirada la presencia de Dios. Y en el capítulo 11 verso 23, vaya para el 11 verso 23, 11 23, ¿qué dice ahí? Dice, tremendo esto, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces acá vemos cómo la presencia de Dios se fue de un pueblo y se puso en el umbral, en la parte alta de la casa, pero no estaba tocando a la gente. Y acá vemos cómo la presencia de Dios se aleja de una ciudad. Mi hermano, yo estoy esta mañana acá para que la presencia de Dios vuelva a tu vida, vuelva a tu familia, para que la presencia de Dios se manifieste, para que dentro de ti vuelva el hambre de la palabra, la sed del Espíritu Santo.
Yo estoy esta mañana acá no para predicar solo un mensaje, sino para hablarte de parte de Dios que dice: yo quiero relacionarme contigo. Yo no quiero estar acá en el umbral de este templo. Yo quiero estar en el corazón de la gente de este templo. Yo no quiero estar en el monte de fuera de la ciudad. Yo quiero estar en esta ciudad para que pasen prodigios, señales, maravillas pasen en esta ciudad, para que la iglesia crezca, para que cumpla la gran comisión, para que la iglesia avance, para bendecir esta ciudad, bendecir este pueblo, bendecir a su gente, bendecir su familia. ¿Cuántos desean eso acá, hermanos? No deje que la presencia de Dios se vaya de esta ciudad, mi hermano. Aunque si hubieran otras iglesias, aunque si hubieran otros pueblos que hicieran abominaciones delante de Dios, o abominaciones en el templo del Señor, yo le pido al Señor que en este templo lo adoremos siempre, lo honremos siempre, ¿verdad? Que mantengamos la comunión en oración con Él, para que la presencia de Dios ni se vaya de esta iglesia, ni se vaya de esta ciudad. Amén. Entonces hay un peligro que se corre si dejamos de atraer la presencia de Dios constantemente. Ya no se va a manifestar, se va a ir entonces a otras partes, a las montañas, se va a ir para otros lados, y la presencia se va a dejar manifestar. Este templo ha crecido, esta iglesia ha crecido por la presencia de Dios. Este pueblo ha sido bendecido por la presencia de Dios, y yo no quiero que esa presencia se vaya de este lugar, mi hermano. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para traer la presencia de Dios. Y Dios anda buscando dos personas. Número uno, dice: porque la hora es y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y número dos, dice ahí: busqué hombre que hiciere vallado a favor de la tierra, intercesores, gente de oración a favor de la tierra delante de mí, y no lo hallé. Y yo espero que Dios encuentre aquí gente de oración y gente de adoración, que lo adore y que le guste la oración, que se goce en la presencia de Dios, que es la oración, ¿verdad? Entonces, mi hermano, si eso se da, muchas cosas pueden pasar. Entonces, mi hermano, y la presencia de Dios se manifiesta. Yo quiero ver esta mañana acá, Dios me puso un tipo de persona muy especial, y esa persona especial que Dios me puso es una persona o unas personas que han decidido o intentaron quitarse la vida o matarse. Si usted ha pensado eso, no tenga pena, venga a este lugar, venga para acá, por favor. Yo quiero orar por usted. Han pensado en suicidarse o han tenido la ideación del suicidio como escape a sus problemas en este mundo. Venga para acá. Esta mañana usted no va a salir igual, va a salir cambiado, va a salir transformado. Mujeres que su esposo las dejó, hombres que perdieron su trabajo, gente que sintió que el mundo se le cerraba. No tenga temor, esto no es de pena, mi hermano, mi hermana, esto no es de pena, esto es de decisión, de decir: yo no quiero salir de este lugar a como entré. Yo me voy cambiado, yo me voy transformado. La presencia de Dios me sana, me liberta, el espíritu de muerte se va de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Y no tenga usted temor, no es cuestión de pena, es cuestión de ser libre.